por el día de hoy, todavía tendremos mañana, tenemos la mesa 7 de Filosofía de la Ciencia General de 4 a 5 de la tarde, y esta va a estar moderada por Vanessa Cruz. Vanessa, te cedo la palabra, te agradezco tu participación. Adelante. Hola a todos, ¿me escucho bien? Sí, sí te escuchas. Pues muy bien, gracias Adrián. Como él menciona, estamos ahora en la mesa 7 de este primer encuentro de divulgación. Y para esto vamos a empezar con la presentación de Víctor Eduardo García Barroso, quien nos va a hablar sobre su investigación titulada Los límites y alcances del convencionalismo metodológico y de la historia de la ciencia para la explicación de la praxis científica, análisis desde el pragmatismo. Les recuerdo a los ponentes que la presentación debe durar 15 minutos, sin embargo yo los interrumpiré a los 12 minutos para que los últimos 3 puedan concluir y pasemos a la siguiente presentación. Entonces, sin más, te cedo la palabra, Víctor Eduardo, y pues, adelante. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Ok, ¿se me escucha bien? No tengo ningún problema con el micrófono. Sí. Ok, perfecto. Pues, iniciaré. Podríamos resumir mi largo título como Convenciones, Giro Histórico y Pragmatismo Material. Este último término, el pragmatismo material, tendrá un sentido, creo yo, muy fuerte cuando terminemos. Pero yo hablaré sobre el realismo en la ciencia. Creo que hay dos zonas muy generales de vital importancia en el desenvolvimiento argumentativo de este problema, y donde particularmente se gestan los problemas contemporáneos, lo que se llama el convencionalismo o instrumentalismo y el giro histórico en la filosofía de la ciencia. De estas fuentes surgen teorizaciones filosóficas de todo tipo, como el empirismo constructivo de Van Fraassen, como el realismo interno, a la Putnam, o el realismo de entidades por Hacking. Ahora bien, la propuesta pragmatista a la que los invito puede resolver muchas aristas de este problema, de modo que no caiga en los extremos de un realismo con R mayúscula, que yo consideraría tan temerario como para ponerse a especular que existe, de qué modo, o proponiendo trabajo de fundamentación en la mecánica cuántica, y creyendo que puede dar una respuesta definitiva, y caigamos en el vicio antirrealista con A mayúscula, que podría afirmar a diestra y siniestra que todo es convencional. Ahora bien, ¿qué decimos cuando afirmamos que algo es convencional o socialmente construido? Hacking decía que construimos ideas y las palabras ascensor, las que son muy utilizadas por nosotros como verdad, hecho, realidad, pero no las cosas concretas, bien, con las que tenemos contacto en nuestras coordenadas espaciotemporales. Y a partir de este punto es donde entrará la epistemología material, de Davis Bert, por si alguien lo conoce. Y el esquema convencionalista es muy básico, ¿no? Si X, lo que sea, es convencional o socialmente construido, entonces no era necesario que existiera de ese modo en el que existe actualmente, o bien está determinado por la naturaleza de las cosas. Pero esto es aceptable a nivel de ideas, no de cosas, de la instrumentalidad. Y a partir de lo que podríamos llamar desacralización del mundo, podríamos pensar sobre esta supuesta construcción de la verdad en la ciencia. ¿En qué momento tocamos las cosas y dejamos de estar en un solipsismo construccionista? ¿Cómo conocemos las cosas o qué conocemos de ellas? Si se dan cuenta, yo estoy dando un acento epistémico y por eso traigo el pragmatismo, pero solo bajo la condición de que hay una convergencia ontoepistémica en la filosofía de Davis Bert y el realismo de entidades de Hacking. Esto, creo yo, podría llevarnos por otro sendero para que no estemos dándole vueltas una y otra vez al argumento de la metainducción pesimista o al argumento de no el milagro. Y para eso quiero considerar 3 casos en la ciencia. Uno es el principio de inercia, que parece como muy fuerte, que podríamos considerar que es el pilar de la mecánica de Newton. En sus Principia, él nos dice que el movimiento inercial, bajo ciertas condiciones, es un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, antes de esta aserción específica, Galileo había dicho que el movimiento inercial era circular, como el éter aristotélico. ¿Qué motiva esta divergencia? Los supuestos convencionalistas e historicistas nos dirían que hay una doble mirada, un ver qué y un ver cómo, y que la divergencia está en el ver cómo, es decir, en lo que podría decir a grandes rasgos en la hermenéutica que subyace a estos fenómenos. Galileo, a través de observaciones y manipulaciones precisas en planos inclinados, podía correctamente inferir eso. Y Newton, según lo aprendemos en la Facultad de Ciencias,
no pueden ni siquiera comprobar su principio. Es bien sabido que solo actualmente, bajo las condiciones del laboratorio, podemos eliminar la fricción para poder verificar este principio. No es improbable que la idea de línea recta se adoptó al ver cómo se deslizaban los cuerpos en ríos congelados, de modo que el principio de inercia era cuasi empírico. La conclusión casi obvia que nos podrían decir los convencionalistas, historicistas, que esto es un rótulo que ocupa grandes rasgos para englobar a muchas filosofías, es que estos diferentes modos de ver el mundo, casi de crearlo, residen en diferencias interpretativas. Pero aquí, para resolver este antirrealismo, creo yo, necesitamos una nueva mirada. O mejor dicho, un nuevo factor, porque creo que la metáfora visual de ver qué o de ver cómo es completamente insatisfactoria. Y nuestro factor es un hacer qué o saber hacer. Este caso es como para meter la carne al asador, y necesito el segundo caso, que tiene que ver con teorías que se podrían llamar inconmensurables. Los que yo llamo amigos de la inconmensurabilidad, como Kuhn, Feyerabend o Wittgenstein, dan como que el paso que no dio el pluralismo lógico de Carnap, con su principio de tolerancia, o los axiomas de coordinación de Reichenbach, y proponen que o bien la matriz disciplinar o los lenguajes son formas en que se configura la realidad, y que no son elegibles por inferencias fácticas, sino que estas capas veladoras del mundo están sujetas no por una decisión racional, como los axiomas de coordinación de Reichenbach, sino por condiciones socioculturales, o dicho de forma más general, por formas de vida. Para estos hermeneutas, concédame la licencia nominal, es válido que un aristotélico viera el sol salir y ponerse, y que para un copernicano entrar y salir era un movimiento ilusorio. Ambos nos dirán, están sujetos a condiciones de existencia muy distintas que impiden evaluar los lenguajes bajo los mismos criterios. Aquí parece valerse este doble ver que les mencionaba, pero la elección de una teoría sobre otra, creo, no funciona tan fácilmente. No es nada más una cuestión hermenéutica, ni de imposiciones socioculturales o de semántica, de verdad o falsedad, sino de alcances prácticos y restricciones causales, es decir, la conjunción ontoepistémica que comenté. El caso es que pensemos en el eclipse de 1919, famoso por confirmar la relatividad. No es una cuestión que el newtoniano veía así el mundo y que el seguidor de Einstein lo veía de otro modo, sino en el grado mínimo y máximo de manipulabilidad, el cual reside en un primer momento en la predicción más exitosa y después en los alcances a nivel de vida, como el GPS y sus usos para la investigación sobre ondas gravitacionales, millas, de la mecánica de Newton. Digo refutación porque no está refutada. También John Dewey utiliza este mismo ejemplo para mostrar que la experiencia científica siempre hay un camino desde las cosas concretas, lo que él llama experiencia bruta o macroscópica, luego un asalto hasta la teorización, aun cuando ya estemos dentro de una forma de vida, y una vuelta hacia el mundo. La experiencia no es únicamente un discurso ni una recolección discreta de datos, por eso en Dewey. Sí. Ok. Las teorizaciones, una vez que se aceptan, Víctor, permiten que los fenómenos cobren una... Se te está trabando un poquito el audio. Si quieres, apaga el video para que te podamos escuchar. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Ok, perfecto. Okay. Entonces, con esto les quiero decir que véase que es correcta la hermenéutica enfatizada por convencionalistas e historicistas, pero olvidaron que el problema, cualquiera que sea, es la fuente de la experiencia. La experiencia, la vida misma, siempre es un problema, un estar desenvuelto en condiciones de existencia. En este sentido, la relatividad es aceptada cuando el campo gravitatorio es muy intenso. Aquí deja de servir absolutamente Newton. La relatividad ha cambiado nuestra forma de ver la gravedad y no concebirla ya como una atracción tal cual, sino como un fenómeno geométrico, es decir, como una curvatura del espacio-tiempo por la presencia de cuerpos másicos o grandes concentraciones de energía, agujeros negros, estrellas de neutrones, etc. Pero esto no hace incorrecta la mecánica de Newton, ni los alcances de la mecánica analítica, lagrangiana o hamiltoniana. No podemos eliminar de nuestras teorizaciones los modelos clásicos, por cierto, correctos, de sistemas de masa variable como los cohetes, o aquellas sobre peraltes en carreteras y vías férreas, que son de suma utilidad en la actualidad. En este sentido, nada que permita manipular el mundo se desecha totalmente. Y aquí nosotros desechamos la necesidad de la tesis semántica de los realistas. Una teoría puede ser falsa, entre comillas, y ser correcta. Ahora,
Contra los antirrealistas hemos de decir que los cambios no son ni revolucionarios ni inconmensurables, en sentido fuerte. Digo esto porque la tesis de Kuhn en sus textos tardíos es que la inconmensurabilidad es solamente una cuestión de traducción. Ahora bien, la continuidad o discontinuidad se da en el curso de la experiencia total, como diría James o Dewey. La cuestión no es simplemente la hermenéutica de una teoría, sino el grado de permisibilidad causal de la realidad. Los que llamo amigos de la inconmensurabilidad podrían negar la relación entre mecánica clásica, relativista o cuántica. Todas estas formas, nos dirán, de explicar el movimiento tienen limitaciones metodológicas bien precisas y, si se quiere, ontológicas. Pero aquí yo les respondo, ¿se ha pensado alguna vez en las medidas de Planck que utilizamos efectivamente en la práctica física? Es decir, en un análisis dimensional observamos que longitud, masa y tiempo de Planck utilizan la constante universal de Newton, la constante de Planck racionalizada y la constante de velocidad de luz en el vacío. Constantes de 3 teorías inconmensurables, nos dirán ellos. Pero a nivel de prácticas, eso no funciona, eso ni siquiera interesa. Vemos que están sintetizadas, por así decirlo, en esas medidas. Vemos entonces que la hermenéutica pasa a un segundo plano, y no por eso eliminamos lo que Dewey llama el apoderamiento inteligente de los objetos. Es decir, la interpretación de una teoría puede ser indiferente y no elimina la actividad epistémica, material. Bien, por ello Putnam afirma que solo una pequeña minoría, una muy extrema minoría de físicos, que en su momento fue Einstein, siente real insatisfacción por la interpretación de Copenhague, y afirma seguidamente de discutir sobre la interpretación de muchos mundos, que cualquier interpretación sobre la mecánica cuántica es solo una imagen, que únicamente nos va a dar consuelo metafísico. Pero en ningún momento, dice él, esta salvaje extravagancia ontológica realmente cambia la práctica de la física en alguna manera. Si nos damos cuenta, la discusión sobre interpretación en la mecánica cuántica es muy vieja, desde los tiempos de Einstein, desde su propia gestación de la mecánica cuántica, y sigue funcionando hasta la fecha. Tenemos laboratorios y todo, pero la especulación filosófica va a dar sus giros. Y ahora podemos resolver el caso del principio de inercia, que no se resuelve apelando a la hermenéutica de la teoría, sino a los alcances de ella. Galileo por sí solo tiene razón, sí, pero Newton abarca no solo el campo de la cinemática, que era el modo de abordar de Galileo el problema, sino el de la dinámica. Sus resultados predictivos y manipulables tienen mayor alcance que el de Galileo, y lo mismo tendremos que decir de la resignificación de la inercia en la relatividad. Y el tercer caso, para terminar, es el mundo de la tecne. No solamente estoy pensando en la tecnología actual, como el colisionador de partículas o unidades electroquirúrgicas, sino en todo lo que podemos hacer al manipular el mundo, es decir, circuitos y generadores eléctricos o pilares y arcos de medio punto en la arquitectura. Pueden florecer todas las teorizaciones que deseemos, pero siempre queda el fenómeno. Pensamos en un fenómeno muy básico, como la atracción magnética de un imán. No va a ser la misma teorización la de Tales de Mileto, la de Faraday y Maxwell, o la del modelo estándar de partículas. Ni siquiera el concepto de campo fundamental para el electromagnetismo clásico o la mecánica cuántica es el mismo. Para el primero, para el electromagnetismo clásico, los objetos mismos generan un campo. Perdón, Víctor, te interrumpo tantito, te quedan 3 minutos. Sí, ya también estoy midiendo el tiempo, muchas gracias. Para la segunda, para el modelo estándar de partículas, hay un campo único que es perturbado, y así explicamos la emergencia de partículas. Ok, tenemos 3 teorizaciones distintas, pero siempre queda ahí la manipulación que todos podemos hacer, la atracción de metales ferromagnéticos. Igualmente si pensamos en fuerzas, Newton, Aristóteles, el que quieran, pero al manipular el mundo, ya sea en el Partenón, en el Coliseo Romano o al tensar las cuerdas de un cello, tenemos un logro antroepistémico. Puede ser que no sepamos qué es la fuerza, pero ahí tenemos el logro antroepistémico. Y aquí está la cuestión, que ni nuestra teoría más exitosa al momento está totalmente cerrada. Esto nos podría decir la metainducción pesimista. Sin embargo, siempre queda la manipulación de la realidad, es lo único que sí está cerrado. Bert nos decía que la importancia epistémica de los instrumentos no es ahistórica. Esto podríamos conceder a los historicistas. Nuestros instrumentos, los viejos y los nuevos, están cargados de valores, de intencionalidades, es innegable. Pero no podemos negar el carácter continuo de la experiencia. Las máquinas simples todavía las podemos utilizar. No importa en dónde hayan estado y de qué forma hayan sido teorizadas. De igual modo, no nos interesan en la práctica las reconstrucciones históricas,
Si revisamos los principios de Newton, vemos que su definición de masa inercial es circular, pero a nivel de prácticas la teoría sigue siendo exitosa y seguirá siendo exitosa en donde es posible aplicarla. Bien, el giro histórico en este caso olvidó que es él mismo una reconstrucción limitada por los valores y por ello no puede tomarse con tanta neutralidad, pero sí las prácticas materiales, y por eso comparto el sentir de Putnam. Él decía que toda persona que niega rotundamente que hay una propiedad como la verdad, yo diría más bien de la realidad, agita su imagen hacia nosotros para llamar la atención sobre sus atractivos. Pero este filósofo construccionista o relativista cultural no reconoce que solo tiene una imagen y cree que en algún sentido profundo, preteórico, su imagen es la imagen del mundo. En este sentido, como dice Bert, no necesito leer sobre la historia del plutonio para utilizarlo en todas mis prácticas, sea en el laboratorio o donde sea. Ni necesitamos aceptar el rechazo que hizo Ludwig Fleck, bueno, no rechazo, sino toda su investigación sobre la sífilis y la reacción de Wassermann para la detección de sífilis. El instrumento ya es un logro ontoepistémico. Y en este sentido, así es como vuelve el mundo, a partir de nuestra manipulación de él, pero como dije, ya no como un en sí del realista científico, sino desde nuestra simbiosis con el mundo mismo. Y listo. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la siguiente presentación, me gustaría mencionar, no lo mencioné antes, pero Víctor es estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y justamente como pudieron observar, él ha trabajado con estas temáticas que tienen que ver con física, especialmente con temas de mecánica clásica, de electromagnetismo, de mecánica cuántica, y se ha formado con algunos físicos y científicos como lo son Jessica Huelgas, Lorea Chaos o Jesús Antonio. Entonces, pues muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Y ahora podríamos pasar a la siguiente, que está a nombre de Miguel Ángel Trejo Huerta, quien nos va a hablar acerca de su tema, filosofía naturalizada y o filosofía científica. Miguel Ángel es licenciado en filosofía y actualmente se encuentra estudiando la maestría en filosofía de la ciencia en el campo de conocimiento de la filosofía, de las matemáticas y la lógica de la ciencia. A él le interesan principalmente las áreas de la lógica, la filosofía de las matemáticas, los fundamentos de la ciencia, la filosofía de la computación y las ciencias sociales. Entonces, Miguel Ángel, pues, bienvenido y adelante. Gracias, Vanessa. Pues quiero agradecer a Miguel Adrián por haber organizado el evento y a Vanessa por moderar la mesa, y pues voy a compartir pantalla. Bueno, justo estaba pensando que este era un evento de divulgación de la filosofía de la ciencia y quise plantearme una cuestión que a muchos les resulta fundamental, que cuál debe ser la relación entre la filosofía y la ciencia, ¿no? Y pues quiero presentarles dos propuestas que ha habido. Particularmente me pregunto si la ciencia necesita filosofía. Presento dos respuestas de dos filósofos conocidos, uno que es Quine y otro es Mario Bunge, ¿no? Bien. Ok, bueno, entonces la estructura de la charla será así. Primero voy a presentar la postura de Quine, después la postura de Bunge, y pues daré algunas conclusiones finales. Okay. Bueno, Quine está peleando o se opone a una noción de filosofía que podemos caracterizar como filosofía priorista o filosofía primera, que básicamente consiste en hacer filosofía prescribiendo el modo en el que se harán investigaciones filosóficas en el futuro. Esto a veces se asocia mucho con el cartesianismo, ¿no? Y Quine nos dice más o menos lo siguiente, que la mejor manera de verificar si los métodos de la ciencia funcionan es aplicarlos, ¿no? Aplicar los métodos de la ciencia es hacer ciencia. Fundamentar la ciencia es anterior a hacer ciencia.
Fundamentar la ciencia no es aplicar los métodos de la ciencia. Por tanto, fundamentar la ciencia no verifica si los métodos de la ciencia funcionan. Entonces, un proyecto filosófico fundacionista como el de Descartes no sería viable desde el punto de vista coiniano. Entonces, ¿qué alternativa tomar? Bueno, pues Quine se propone un programa filosófico que no tiene pretensiones fundacionistas, ¿no? Y lo que Quine nos presenta es el llamado naturalismo, que podemos presentarlo de la siguiente manera, con las palabras del propio Quine, que es el estudio de la realidad, que asume que el estudio de la realidad es tarea de la ciencia, no de una filosofía previa, y abandonar la idea de filosofía primera previa a la ciencia natural. Abandonar proyectos filosóficos como el de Descartes. Rápidamente. Es bien conocida la propuesta naturalizada en epistemología de Quine, que es de los años 60, si no me equivoco, es de 1909. Y nos dijimos lo siguiente, que la epistemología tradicional es una rama de la filosofía que busca fundamentar la ciencia. La fundamentación de la ciencia no verifica si la ciencia funciona o no, como yo lo presentaba anteriormente, y la epistemología tradicional no verifica si la ciencia funciona o no. Entonces, una epistemología viable para Quine debe formar parte de la ciencia, ¿sí? Es bastante famosa el dictum quineano que habla de la epistemología como un capítulo de la psicología. Y, no sé, decir, como una rama de la psicología. Y la psicología pues, es una ciencia, entonces pues, la epistemología debe pertenecer a la ciencia. En un sentido que voy a especificar ahorita. Redondeando rápidamente, no hay base más firme para la ciencia que la ciencia misma. La ciencia no requiere fundamentos filosóficos y estos son entendidos como anteriores a la ciencia. La ciencia se fundamenta a sí misma sin riesgo de caer en una circularidad. Esto porque normalmente se ha argumentado que si uno dice, no, pues mira, el fundamento de la ciencia está en la ciencia misma, eso es caer en un problema de circularidad. O sea, estamos volviendo al mismo punto. Lo que queremos es una base, no volver de donde empezamos, ¿no? Necesitamos algo anterior. Y lo que nos dice Quine es que no. O sea, no tenemos ningún problema en caer en circularidad porque según Quine, la ciencia es lo único que tenemos para crecer. Eso es la única herramienta. Entonces, renunciar a fundamentos primeros no debería ser un problema porque son las únicas herramientas que disponemos. Entonces, bueno, Quine nos dice que precisamente esto es una limitación y a la vez es una liberación. Es una limitación porque la influencia de la investigación filosófica ya no se ve tan presente, digamos, en la actividad científica. Pero es una liberación precisamente porque no tenemos miedo de caer en una circularidad, o la circularidad no tendría por qué ser un problema. Ok. Aquí cito rápidamente un texto que está en un libro de Axel Barceló del 2019, que nos resume la postura naturalista así, me gusta bastante cómo está. Bajo la visión naturalista habría que abrazar más bien los métodos de la ciencia. En vez de buscar un método y un tipo de verdades propios de la filosofía, la estrategia naturalista fue apropiarse de los métodos comunes de la ciencia natural. Este es el proyecto de la ciencia naturalizada. A mi modo de ver, esto sería una manera de presentar una reducción de la filosofía de la ciencia. Si la filosofía debe pertenecer a la ciencia, esto sería una reducción. La filosofía es ciencia, o sea, se ve subsumida por la ciencia. No es otra cosa más que ciencia. Para mí, de hecho, la filosofía naturalizada no presenta ninguna distinción entre ciencia y filosofía, pues porque en algún sentido la ciencia ya ha subsumido a la propia filosofía y no se pueden distinguir. A diferencia, bueno, un poco distanciándose a mi modo de ver de la propuesta naturalizada, tenemos lo que Mario Bunge llamó una filosofía científica. Yo he visto que se presentan como iguales. Yo quiero motivar aquí la idea de que, si bien comparten puntos en común, no son lo mismo. Bunge sacó el término, al menos desde la filosofía científica,
del famoso texto de Reichenbach, de The Rise of Scientific Philosophy, del 51, si no. Bunge también comparte un rechazo hacia la filosofía empirista. Bien. Quisiera presentarles la propuesta bungiana de esta manera. La filosofía tiene ramas tales como la ontología, la semántica, la epistemología, etcétera, etcétera. Las ramas de la filosofía no son ramas de la ciencia. La ciencia tiene ramas como la química, la arqueología, la matemática, etcétera, etcétera. Las ramas de la ciencia no son ramas de la filosofía. Sin embargo, de esto no se sigue que los resultados de las investigaciones filosóficas, es decir, independientes de la ciencia, claro que no son parte de ella, sean irrelevantes para la ciencia. Así como, de acuerdo con Quine, los resultados de las investigaciones científicas no deben ser irrelevantes para la ciencia. Es decir, los resultados de ambos campos de investigación pueden ser importantes o tener algún impacto para cualquiera de los dos bandos, ¿no? Ciencia o filosofía. Entonces, bueno, que nos dice que la filosofía que ignora la ciencia no es interesante ni productiva. Enterarse de los resultados científicos es insuficiente, y los filósofos deben involucrarse de alguna manera en la investigación científica. Pero la ciencia no se hace en un vacío filosófico, sino con un compromiso con el realismo, el materialismo, el sistemismo y el humanismo, ¿sí? Que son posturas filosóficas. Lo que nos dice Bunge es que hay que integrar esas distintas posiciones, y esa integración es tarea de la filosofía. En la visión de Bunge, la filosofía lo que hace es sistematizar el conocimiento humano y presentarnos la visión más coherente del mundo de acuerdo a la mejor ciencia de nuestra época. Por ciencia, Bunge está entendiendo la ciencia natural, la ciencia social y las ciencias formales. Ciencias formales son la matemática, la lógica y la programación. Ustedes saben que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Bunge trata de hacer en su thesis on Basic Philosophy de 8 volúmenes que publicó en los 70 a los 80. Bien. Rápidamente presento un caso que a Bunge le interesó mucho, supongo que porque vivió en esa época, que es el de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una rama de la física. La teoría de cuerdas es una propuesta elaborada de cómo las cuerdas, minúsculas y las membranas existentes en espacios de dimensiones superiores subyacen a toda la física. Sin embargo, las dimensiones superiores no pueden ser observadas. O sea, es imposible observar. No solamente no las hemos observado hasta ahora, sino que no se pueden observar. Por tanto, una rama de la física es una propuesta de cómo entidades que no pueden ser observadas subyacen a toda la física. Y en los 90s hubo un boom de investigaciones en teoría de cuerdas, y esto llevó a plantear, que se planteara la cuestión de que quizá la física en última instancia sí tenía que revisar sus fundamentos. ¿Sí? De hecho, los tiene que revisar, según él. Si no revisa sus fundamentos, se corre el riesgo de que la pseudociencia exija el mismo estatus que la ciencia. La filosofía puede ayudar a revisar los fundamentos de la ciencia con herramientas feministas, lógicas y éticas. La filosofía puede ayudar a evitar que la ciencia le haga pasar ciencia. Y, por ejemplo, una contribución de la filosofía a la brevedad de la exposición, no puedo profundizar en esto, pero si nunca sale algo. Entonces, redondeando, aquí cito lo que dice un alumno de Bunge, que es un astrofísico relativista argentino, que tiene un libro que titula igual que el de Reichenbach, Scientific Philosophy, y nos dice lo siguiente: la ciencia se basa en presupuestos filosóficos, y a su vez, la ciencia informa a la filosofía en un círculo virtuoso. De este soporte mutuo resulta el avance del conocimiento. El avance del conocimiento no solamente es producto de una ciencia, digamos,
sin bases filosóficas, sino que las bases filosóficas informadas por la ciencia son lo que nos da como resultado el avance en conocimiento. Es al final lo que nos interesa como ciencia. Sí, y esto también aplica para todas las ciencias, ¿no? Como lo que dice. Entonces, bueno, las conclusiones finales, ya se va a acabar un poco el tiempo. La filosofía no Y, puede estar Miguel, perdón, dedicada. nada más te recuerdo que te quedan 3 minutos. La filosofía no puede ser alejada de la ciencia, en eso coinciden con Nietzsche. Sin embargo, exigir que la investigación filosófica esté científicamente informada no implica que la filosofía se reduzca a la ciencia, ya que es la filosofía. El naturalismo y su pretensión coiniana reduce el impacto de la investigación filosófica en la ciencia. La filosofía científica de Bunge exige que la filosofía ayude al desarrollo de la ciencia sin por ello volver ciencia. El proyecto de Bunge, en última instancia, tiene que ponerse a prueba de comprobar su viabilidad. ¿Eso qué significa? Mostrar que en efecto la filosofía ayude al avance de la ciencia. ¿Sí? Si la filosofía puede contribuir en algún sentido a que la ciencia mejore, entonces ese sería un indicador de éxito en filosofía científica. Y esta es una invitación para que lean el trabajo de Bunge, que es un filósofo bastante ignorado, a mi modo de ver, en los ambientes académicos. Y pues, esto sería todo de mi parte. Reitero mi agradecimiento a Adrián y a Vanessa. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Y por último, tenemos la presentación de Carlos Daniel Periona Velarde, quien nos va a estar hablando sobre la paradoja del barco de Teseo, promueve la actitud reflexiva en el desarrollo de alimentos sintéticos. Él es egresado de la maestría en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, te cedo la palabra, Carlos, y te recuerdo que tienes 15 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a ver. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a hablar por otro usuario y exponer la imagen por otro, porque estoy en una máquina que no tiene audio. ¿Qué tal? A ver. Ya sé. Sí, ya se ve. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Daniel Periona Velarde. Estoy en Lima, Perú. Soy ingeniero de alimentos. Primero, ante todo, agradecer a los que han organizado este encuentro. Ha sido muy educativo realmente y motivador para poder involucrarnos en lo que es la filosofía de la ciencia. Es lo que más me interesa. Bueno, yo llegué a estos temas debido a que en la etapa COVID había bastante tiempo en teletrabajo y tenía que mantener la mente ocupada, así que justo tenía algunos libros de filosofía y luego me iba a cursos y estaba un diplomado para poder involucrarme mejor en el tema. Debido a que mi naturaleza, como ustedes verán allí, es de ingeniería de alimentos, nos enseña muchas técnicas, procesos, gestión, pero a veces los fundamentos no están muy claros. Por lo tanto, decidí entrar a la maestría en bioquímica y en biología molecular. Estudié con muchos biólogos y químicos, los cuales me agradó también un montón porque tienen muy claros los fundamentos, pero aún así sentía algo que faltaba. Me puse una pregunta simple, ¿no? ¿Cómo sería un investigador que investiga a otros investigadores cómo ellos investigan? Y eso no lo encontré en la maestría ni en muchas ciencias. Recién en la filosofía un poco que se puede aclarar estos términos o estos enfoques. Y viendo cómo los investigadores investigan, llegué a este juego de las paradojas que me ayuda mucho cuando hago algunas clases para pregrado. Y bueno, comenzamos el tema. Es la paradoja del barco de Teseo, promueve la actitud reflexiva. Cosa que pareciera que no abunda actualmente.
y sobre todo aplicada a mi área, que es los alimentos. Recordando la paradoja de Teseo, es una leyenda griega escrita o recogida por Plutarco, en donde menciona cómo el barco que alguna vez que fue de Teseo, en el cual se celebraba anualmente su hazaña, en la cual había vencido al Minotauro, se empezaba a deteriorar. Empezaban a tener que cambiar las tablas, y como eran en la parte derecha, estas empezaban a perderse o a cambiarse, a renovarse, pero en el momento en que perdía la primera tabla, uno diría, bueno, es solamente una reparación simple y que debe seguir manteniéndose la entidad y la estructura del barco. Pero cuando ya empezó a pasar más tiempo, más erosión, más daño en las tablas, empezó a cambiarse y podríamos haber llegado hasta el 50% de renovación del barco, podríamos indicar que es el mismo barco, es otro barco, y estaríamos, como dice ahí en el texto, en presencia del mismo barco. Si se hubiera reemplazado cada una de las tablas del barco, una a una, si reemplazamos el 99.9% de las tablas, ¿es el mismo o no? Lo mismo podríamos decir de una persona, ¿no?, que pierde una mano y se pone una prótesis. ¿Es el mismo individuo o no es el mismo individuo? No, va a comportarse de manera distinta, va a tener cierta percepción de la realidad distinta, pero medio que los mecanismos van a ser los mismos. ¿Es el mismo individuo o no es el mismo individuo? ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco? Al introducir esto en las clases, me he dado cuenta que hay un grupo, igual como los filósofos en algún momento, dicen que es otro barco, que simplemente ahora es el barco de otra persona, que dice que alguna vez fue de Teseo, y por otra parte hay otro grupo que indica que sí es el mismo barco, porque lo que importa es lo que representa. Entonces, si vamos a un alimento y llevamos esta paradoja, implicaría ¿qué es un alimento? La teoría en un libro indica que es cualquier sustancia en la cual nos puede proveer energía y nutrientes. Ya. Pero, a ver, eso es diferente de un producto alimenticio. Un alimento es diferente de un producto. Sí, los libros dicen sí, sí es. Pero una zanahoria que uno come como producto de la agronomía ha sido cultivada y es un producto de otra industria, en el cual ha sido modificado inclusive en ciertas formas y con ciertas tecnologías muy básicas conservada. Entonces la zanahoria es un producto, no es solamente un alimento, no, pero es más natural. Y ahí cuando comienza ese que es más natural en las diferentes carreras, no solamente en ingeniería, sino también en nutrición, en ciertas licenciaturas relacionadas a alimentos, me he dado cuenta que no se está comprendiendo bien la tecnología y hasta va a haber serios problemas, como actualmente vivimos en Perú a nivel político, ¿no?, con respecto a ciencia y tecnología, con esto de que es más natural. ¿Cuáles son las características esenciales del alimento que lo diferencian de algo que no es alimento? Uno diría, bueno, si no da energía ni nutrientes no lo es, pero en este caso tenemos el agua es esencial para todos nuestros procesos, para mantener nuestra homeostasis hídrica, ¿ya? Pero eso se integra a nosotros, ¿sí? Se integra y luego se pierde de alguna otra manera, fluye a través de nosotros. Luego tenemos a las fibras también, las fibras no las digerimos, sin embargo, modulan totalmente nuestra homeostasis. Ahora, ¿solamente se valora la composición del alimento o es la interacción con el individuo? Esto es claramente, lo vemos en el barco, solamente importan los componentes que están superpuestos y que tienen la forma del barco, y decimos que es el barco de Teseo y que representa toda la hazaña de este héroe griego, o es la interacción, es el mecanismo en el cual el barco puede todavía viajar, ir y venir. ¿Eso es lo que más valoramos o valoramos cada pieza del barco? La paradoja de Teseo no acaba allí. Hay una parte más y lo vuelve más interesante, que es que en este proceso de deterioro alguien va juntando las tablas deterioradas y las lleva, por ejemplo, a un museo en donde ya no interacciona más con el agua, lo tiene en una urna y por lo tanto podría reconstruir el barco. Este barco erosionado, y diría, este es el barco original de Teseo. Entonces, en paralelo, existiría un barco reparado que hace todavía los viajes en honor a la hazaña que hizo Teseo. Entonces, existirían dos barcos en paralelo. Y más aún, estamos diciendo por ahí en un bloque de filosofía, lo pone más interesante. Alguien decide robar las tablas de este museo y empieza a hacer imitaciones con otro material
y a reemplazar a robarse diariamente una pieza del museo. ¿Por qué? Que no está robando a alguien que quiere tener el barco de Teseo en su colección personal. De tal forma que llega un momento en que existen 3 barcos de Teseo, uno que todavía sigue haciendo los recorridos cada año porque lo reparan a cada rato, existe la réplica que está en el museo y está en el museo privado. O sea, existen 3. ¿Y cuál es el original? Pareciera que no hubiera problema, uno diría, no, uno es una copia, uno es un original y uno es un reparado. Podríamos decir de esa forma. Pero, ¿qué pasa si entra en una cadena comercial y decimos queremos pagar tantos millones por el original? Entonces, ¿cuál sería allí? ¿No? Podría empezar un tipo de debate. Igual pasa en los alimentos. ¿Cuál es el original? No, la zanahoria es lo natural porque es el original. No, es un producto de la industria del agro que ha sido seleccionada en cierta forma durante mucho tiempo. Entonces, no es tan natural como hacer, por ejemplo, un jugo de zanahoria. No, al hacer un jugo de zanahoria ya perdió la estructura, perdió todos los componentes y ya es otra cosa. Pero un momento, ¿en qué sí? ¿Cuál es tu valoración realmente de la zanahoria? ¿Los carotenoides nada más? ¿La fibra? ¿Qué es realmente? ¿El agua perdida? O sea, nosotros vemos al alimento, yo lo veo al menos equivalente con el barco, que son múltiples piezas, pero que por separado no tienen tanto significado, pero a veces tienen una sobrevaloración tremenda. Ya, tenemos las diferentes etapas de cazador-recolector, cultivador, procesador, que es la que actualmente estamos dentro de los alimentos. Sin embargo, hay una nueva etapa que es la de sintetizador, que nosotros podemos generar ciertas moléculas que sean similares o casi iguales a las moléculas disque naturales y utilizarlas en los alimentos. Sin embargo, bueno, no sé, esa palabra un poco que yo le he unido, pero no sé si es totalmente correcta, que es un argumento teleológico en la alimentación, porque siempre atribuimos a que como si ya hubiera un diseñador inteligente y nos ha brindado en toda la naturaleza todos los nutrientes y alimentos que necesitamos, y por lo tanto nosotros solamente debemos consumir lo que nos brinda la naturaleza. No hay que procesar, no hay que modificar, no hay que hacer nada. Porque ya está hecho ya, o sea, ya ni tienes que pensar, solamente anda al campo y coge. No es así. Lo que existe en el campo es un proceso de selección, lo que existe en el campo inclusive son productos transgénicos en cierta forma, y sin embargo hay defensores, al menos aquí en Perú, que han llegado hasta el nivel político, indican que la madre naturaleza nos brinda lo que necesitamos. Y han sacado una ley de transgénicos que, por tener estas creencias, han determinado que en Perú no se puede sembrar un transgénico hasta el 2035 o 45, no recuerdo qué año exactamente. Pero eso es, y veníamos de una moratoria de 10 o 20 años antes todavía. Sin embargo, todavía en tono de burla dice que podemos investigar en transgénicos. ¿Quién va a investigar si no hay negocio futuro? Nadie. Pues. Entonces, es otra paradoja. Hay otra cuestión que dice que los cultivos orgánicos son más saludables, sin ninguna prueba alguna. Pero sin embargo, es esta apelación a que siempre la madre naturaleza nos ayuda o vela por nosotros. Simplemente han cambiado un poco como el concepto de Dios a madre naturaleza. Y por último, esto lo he escuchado en carreras también de licenciatura con respecto a ciencia de alimentos, es ningún producto procesado se puede considerar un alimento, pues o sea, los alimentos debemos depender de lo natural. Entonces, un poco que pareciera que la leche en un porongo de una vaca, en la cual ha sido seleccionada, es más natural o mucho mejor que una leche, la misma leche, que es esa misma producto que ahora puesta en otro envase, que es otro tipo de producto. Entonces, ¿esto es lo mismo o es igual o es diferente? Lo importante es la idea de la estructura del barco, los materiales del barco. Acá lo importante es tener las piezas, los diferentes componentes de los alimentos a la leche en general o a los componentes de esta leche. En este caso, vamos a poner en la caseína, que es la proteína importante a nivel lácteo. Entonces debemos nosotros enfocarnos con la interacción con el individuo o no, o el alimento, así como un objeto, es algo que tiene que concebirse afuera del observador. No, a diferencia de las cuestiones materiales, un alimento forma parte, logra integrarse con el observador. Lo percibe el observador y sale su valoración. No podría, es algo muy subjetivo, ¿no? En el caso de los alimentos pasa eso. Aparte, hay otros ítems de asociaciones culturales, asociaciones éticas. El alimento podría considerarse una idea algo compleja.
Pero en este caso solamente estamos viendo a nivel de componentes. Sin embargo, la industria sigue creciendo, así como mencioné acá, ¿no? Procesadores y cultivadores. Aquí estamos a nivel de extracción, a nivel de procesamiento básico. Sin embargo, la industria sigue creciendo y trata de sacar análogos, productos que se parecen a la leche. Ahí tenemos una leche de soya, la cual su composición proximal, o sea, grasa, proteínas, semillas, minerales, se parecen, pero la composición de estas proteínas es muy diferente a la leche. Sin embargo, ya comenzamos con los sintetizadores. Esta empresa chilena lo que hace es coge un montón de ingredientes vegetales, los emulsiona y les da color, olor, sabor, y aparte sí se ha preocupado por la composición química, y el perfil de ácidos grasos y de proteínas es idéntico a la leche. Entonces, wow, cada vez nos acercamos más a la leche. Pero no es leche, no podríamos llamarlo leche porque la leche es un fluido de una glándula mamaria. Sí, eso es cierto, pero necesitamos algo, o sea, necesitamos consumir leche, la idea de leche, o necesitamos consumir algo que sea muy biodisponible, algo que tenga proteínas líquida, emulsionada. Perdón, Carlos, Entonces, te quedan 3 minutos. ya. Entonces aquí llegamos a tratar de sustentar esta idea de la identidad bajo las 4 causas de Aristóteles, y bueno, por ahí lo habrán leído en algún momento. Entonces me he atrevido a poner los productos dentro de estas 4 causas y vemos qué materiales tienen. En este caso todos tienen caseína, las leches vacunas, pero las partes vegetales van a tener otro tipo de proteína. La forma es líquida, uno dirá, no es líquida, ¿no? Pero si uno hace un zoom con un microscopio, puede ver el tipo de glóbulo graso que varía en los tamaños. La causa eficiente es cómo obtenemos esto. Tenemos diferentes tipos de procesamiento, por lo tanto, algo constante en los alimentos, en los productos alimenticios, es que la causa eficiente tiende a cambiar siempre, porque es una cuestión tecnológica. La causa formal podemos darle la misma causa formal, la causa material a veces cambia, a veces no. En cambio, la causa final, nosotros podríamos ver cuál es el objetivo de la leche. ¿Nuestro objetivo es consumir leche? No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener nutrientes muy biodisponibles. Por lo tanto, si hay valoramos solo la leche porque es el primer alimento que consumimos, o realmente solamente necesitamos una bebida que tenga alta biodisponibilidad de nutrientes. Y la leche es una de las tantas. Y en base a esto, ya la industria, a la síntesis, llega más. Ahora lo que hace es cultiva glándulas mamarias para obtener leche sintética producida por células. Antes era por las células que estaban dentro de la ubre de la vaca, pero ahora estas células están fuera de la ubre en un bioreactor. Y si vamos de nuevo a esto de las causas, las causas de Aristóteles, vemos que ahora ya llegamos a un nivel de homologación en la causa material, la causa formal también, la causa eficiente, como dije, nunca vamos a igualarlas, pero la causa final, bueno, todavía no hay estudios sobre la disponibilidad, pero posiblemente esté muy semejante a la leche. Entonces, esto es un alimento o es un producto, merece el mismo derecho, podríamos darle esto a niños, tenemos que evaluarlo más. Es lo peor que pudo haber hecho la industria por tratar de ir contra lo natural. No, nosotros llegamos aquí gracias a nuestra tecnología y hay que valorarla de cierta forma. Y este es un libro de filosofía de los alimentos que me parece interesante porque lo ve como un fenómeno complejo, en donde trata de ver, ¿no? Cómo la filosofía puede integrarse a la comida, que es algo a veces tan básico. Aunque no crean, la comida es un tema muy olvidado, por ejemplo, en ciencias biológicas. Recién un poco con la epigenética ya está retomando, pero no. Antes se consideraba, era parte del nicho, ¿no? Pero la diferencia entre un individuo y el nicho que está alrededor y que interactúa, el hombre o el ser interactúa modifica el nicho y el nicho modifica el ser. Estas cuestiones en el alimento se integra el individuo. En cambio, las otras partes del nicho un poco que no ocurre de esa forma. Este libro implica que para estudiar los alimentos debemos, para mí lo más importante es este enfoque disciplinario múltiple, ¿no? Nosotros debemos tener muchos enfoques para poder explicar o valorar a los alimentos, cómo influyen en la sociedad
Y cómo, si nosotros creemos que ya hay diseñadores inteligentes que nos brindan los alimentos de una manera espontánea y natural, y en base a esto vamos a vivir muy bien, porque podríamos estar sesgando la tecnología, no valorando las cadenas comerciales, y un poco que limitándonos, ¿no? Aquí en Perú al menos todos se han tirado al orgánico, diciendo que es lo mejor, lo cual no hay ninguna prueba realmente. Limitamos los cultivos transgénicos, luego a los productos son un poco mal vistos, se prefiere lo natural, sin embargo lo natural dura muy poco y genera grandes mermas realmente. Entonces si cambiamos ese pequeño, nos ponemos a reflexionar con las paradojas, pienso que podría conducirse mejor a la sociedad. Bueno, gracias. Perfecto, muchas gracias Carlos por tu presentación. Y pues ahora, como saben, podemos pasar a la sesión de preguntas. Como hemos visto, de preferencia nos tomaremos 15 minutos para este espacio y pues vale la pena mencionar que es importante que preguntemos con respeto y pues que sepamos hacer nuestras preguntas, ¿no? Entonces, no sé si alguien aquí tiene alguna pregunta, quieran levantar su mano en Zoom. Creo que en Facebook ahorita no hay nadie preguntando. A ver. ¿Adrián? Sí, gracias Vanessa. Sí, reitero, también tuvimos ahorita una situación, no me habían comentado, yo solo alcancé a ver un par de mensajes durante el día, pero me comentan que esta persona estuvo en reiteradas ocasiones haciendo comentarios hostiles. Pido una disculpa porque yo muchas veces no puedo estar al pendiente del chat porque estoy admitiendo personas o viendo que la transmisión de Facebook no se caiga o en comunicación con los moderadores. Entonces, respeto, el intercambio debe ser respetuoso y con sustento, sobre todo. Ambos criterios tienen que prevalecer. Ahora, les agradezco a los tres ponentes por su presencia el día de hoy, por tan relevantes exposiciones. Quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ellos, a Víctor. Ya veo por qué me pediste bibliografía sobre la inconmensurabilidad, o como los llamas tú, los amigos de la inconmensurabilidad. En efecto, yo en lo personal prefiero llamarla la revuelta historicista. Me parece muy pertinente el examen que hace sobre todo la relación entre el concepto de inconmensurabilidad con el concepto de experiencia, el concepto de experiencia pragmatista que lo está sacando de Dewey, y yo creo que incluso te serviría más el de James. El de Dewey es importante porque refiere a una interacción en torno a gente en el cual los dos se van complementando. Pero incluso James, como pudiste ver en el curso de pragmatismo que tuvimos, es más incluso radical que Dewey, y es el que dice, es que la experiencia se construye de diversas maneras. La apuesta por el pluralismo de James es total. Entonces, a lo mejor encajaría mejor, no sé qué opinas, a lo mejor encajaría mejor el concepto o incluso en complementación, Dewey y James, el concepto de experiencia con el concepto de inconmensurabilidad, ¿no? Yo en lo personal, yo en la tesis de licenciatura lo que hice fue ponerlo con el concepto de experiencia pragmatista con la filosofía de Nelson Goodman, su pluralismo irrealista, y la verdad es que obtuve buenos resultados. No sé en qué medida puede aplicarse a los que estás ahorita analizando, que es Kuhn, Putnam y se me olvidó el otro. Sobre todo yo creo que a lo mejor con Putnam encajaría muy bien porque Putnam es heredero de Dewey, pero no sé qué tanto con Kuhn, porque te quiero mencionar que en The Roads in Structure, no el libro, el texto, lo puedes encontrar, se llama The Roads in Structure, que es el último libro de Kuhn, que recopila varios textos que escribe después de la estructura de revoluciones científicas, en los cuales empieza a reconsiderar algunas cosas, ¿no? Una de ellas es, como bien dice, se aleja de la inconmensurabilidad total que plantea en el capítulo 10 de la estructura de revoluciones científicas, esta inconmensurabilidad de que la ciencia hace mundo, pues dice, no, la ciencia no hace mundo. La ciencia cambia, sí, en efecto, pero el mundo no cambia, el mundo es. Y plantea una nueva relación entre científico y naturaleza. Y es interesante esa relación, pese a que a lo mejor para los que nos gustan los pluralismos radicales, ya no es tan fuerte su postura, pero es interesante en el sentido,
Y justamente te lo quiero cruzar con Dewey, hay un intercambio entre el científico y la naturaleza. Y la ciencia se reconcibe como esa clase de intercambio, que sería precisamente el concepto de experiencia deweyano. Entonces, me agradaría ver qué opinas al respecto, ¿no? Me extiendo porque conozco más de tu tema. Miguel Ángel, te felicito también por tu presentación. Me disculpo contigo porque fuiste el afectado en esta ocasión del grosero y te quería compartir mi punto de vista acerca de la epistemología, porque bien sabes que estos intentos por volver a naturalizar y hacer científica la filosofía se pasan a traer entre sus víctimas a la epistemología porque la quieren hacer una ciencia en efecto del conocimiento. Muchas veces esto tiene por qué pasar por las neurociencias, ¿no? Y eso yo creo que es perjudicial. Te quería preguntar tu opinión, porque la epistemología es un estudio acerca de la normatividad del conocimiento. Y eso no son neurociencias. Brevemente, para no comerme más tiempo. Y a Carlos, te ofrezco una disculpa porque por esto mismo de la situación que pasó ahorita, no estaba poniendo atención a tu primera parte de la ponencia, ya después sí. Y te quería preguntar tu postura acerca de los transgénicos, a favor, en contra, porque sí creo que pueden ser una importante solución al problema alimenticio que está por venir. Tú estás en Perú, te agradezco mucho participar desde allá, pero en México en persona. Aquí estamos sufriendo una crisis de agua muy importante y próximamente de alimentos. Entonces, quería saber tu opinión y sobre todo porque en nuestro contexto, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está en contra de ello y ha afectado a la investigación en torno a los alimentos transgénicos y a la investigación genética de los alimentos en general. Entonces, te quería preguntar tu opinión al respecto desde la lejanía. Y ya, nada más porque me comí mucho tiempo. Les agradezco a los tres. Entonces creo que inicio yo, creo que vamos en orden, ¿no? Pues precisamente me gusta más centrarme en Dewey, precisamente por esta idea simbiótica que tiene la experiencia, ¿no? Sobre cómo podemos relacionarnos con las condiciones envolventes de la experiencia, y eso me permite hacer el vínculo con la epistemología material de Bert, o con los instrumentos, ya que James le da cierto énfasis, por así decirlo, más subjetivo, pongámoslo así, y Dewey más en la manipulabilidad de la experiencia. Y por eso me permito hacer ¿cómo se llama? Este vínculo. Y más que nada, como tú comentas, James es un poco más radical en el pluralismo, y yo, aunque en mi investigación me gusta afirmar un pluralismo teorizante, utilizo teorización porque algo que platicamos con la doctora Nidia Lara Zavala es que a veces utilizamos teoría indistintamente para todo. Teoría humoral, teoría del calórico o teoría de gravitación universal. Entonces parece que estamos sacando de contexto, y por eso me parece más general decir teorizaciones, ¿no? Y podemos tener una pluralidad de teorizaciones. Sin embargo, la manipulabilidad es donde le estoy dando el acento, por eso Dewey. Y un ejemplo que quizás no pude poner es con la Revolución Industrial. Esa estaba la hipótesis o teorización del calórico, que ahora podemos decir está cerrada, es errónea, pero todo lo que sucedió. O sea, y lo mismo podemos decir del modelo estándar de partículas, ¿no? No sabemos en qué momento se cierra la teoría. Puede ser falsa en un futuro, no lo sabemos, pero en el momento en el que podemos hacer esta simbiosis sujeto-ambiente, se permite construir una experiencia pragmatista más rica, y por eso pude traer como que a otro que no es clásicamente pragmatista, que es Davis Bert, pero que puede hacer este vínculo con el Ian Hacking del realismo de entidades. Creo que perdió su conexión a internet. Sí, se Y me hace. todo, sí, Ay, ay, ay. ya, creo que ya volvió. Y ahora sí ya te escuchamos, Víctor. Apaga tu cámara para poderte oír. Ah, yo soy el que se perdió. Sí. Y pensé que Adrián era el que se había perdido. Ok, pues no sé en qué momento me corté. Creo que ya estaba terminando.
mencionando, pues, estaba tratando como que de hacer síntesis de lo que de lo que propuse en toda la ponencia, ¿no? Que al final de cuentas, esta relación de experiencia más de Dewey por la manipulabilidad que podemos hacer con las condiciones envolventes me permite hacer este vínculo con el realismo de entidades, al hacking y la epistemología material o instrumental de David Byrd. Y por ahí va. Muchas gracias por tu pregunta, Adrián. Y listo. Pues tomo la palabra. Sí, lo que preguntaba Adrián y la preocupación que tiene, yo estoy totalmente de acuerdo. Por mor de la brevedad, no puedo decir más, pero precisamente una de las diferencias que tiene el proyecto de Bunge con la naturalización es que no pretende reducir la filosofía a la ciencia, ¿no? Digo, no pretende reducir, sí, que la filosofía se haga ciencia nada más, ¿no? Por ejemplo, tú decías, ¿no? Neurociencias. De hecho, el mismo Bunge decía que estos proyectos subestimaban, por ejemplo, el impacto que podía tener el contexto social en el desarrollo del conocimiento. Lo que él decía es que para estudiar, por ejemplo, el impacto social que puede tener por ejemplo, no sé, una comunidad científica o un país, etcétera, que tiene un impacto en el desarrollo del conocimiento, eso se puede estudiar desde el punto de vista científico, y eso no significa neurocientífico, sino sociológico, económico, ¿no? O sea, Bunge hablaba precisamente de que tenemos un montón de ciencias, ¿no? Tanto sociales, naturales, y que hay que utilizarlas. Eso no significa que en este caso de la epistemología se reduzca la ciencia, porque precisamente en el caso, por ejemplo, de la teoría de cuerdas, que es problemática en sus fundamentos, y que algunos han hablado, de hecho, de una crisis en los fundamentos de la física, eso podría, digamos, subsanarse con un trabajo filosófico, en el sentido que precisamente Adrián decía, bueno, o sea, normativo. ¿Cuáles, por ejemplo, serían los estándares de aceptación de una teoría científica? Esos tienen que ser, o sea, evidentemente rigurosos, y eso requiere trabajo filosófico. Y eso, entonces, estamos ahí hablando de una normatividad. Entonces, esta relación de filosofía y ciencia en la obra de Bunge no solamente es unidireccional, no solamente de la ciencia a la filosofía, sino es de la ciencia a la filosofía y de la filosofía a la ciencia. Ambas se retroalimentan, y la conjunción de estas dos empresas lleva justo, ¿no?, el avance del conocimiento. No puede haber justamente ciencia sin fundamentos filosóficos y una filosofía que no esté científicamente informada, pues va a ser muy pobre. Tienen que ser las dos. Y es lo que yo podría decir. Y finalmente, Carlos, me parece que también. Ya. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad de reunirme con filósofos y aprender de todos ustedes. Pienso que primero, esto de los transgénicos y de que no son malos, que van a acabar el mundo, y todos piensan en el nombre de una empresa, un poco que es una una publicidad desbordada y una oportunidad de mercado de unos pocos para vender lo orgánico. Los países que están apostando por no tener cultivos transgénicos, por no investigar en transgénicos, o no volver factible la investigación, simplemente están, van a quedarse como cualquier sociedad o cualquier profesión que no se moderniza, va a desaparecer. No hay mucho que discutir allí. Nosotros aquí en Perú tenemos esa prohibición, lo cual hace como 2 años ya iba a vencer, y estábamos contentos, porque si no va a haber negocio en alguna actividad de investigación, es muy difícil que al final haya desarrollo. Por más que digan que la investigación es purista, no es objetiva, que no sé, que busca solamente el aprender, yo hasta ahora no lo he visto en ningún lado realmente. Siempre hay un conflicto de interés parcial. Te estás dando tu mismo trabajo y no hay nada de malo. Pero negar a todo un país que desarrolle biotecnología
sabiendo que el país del costado está que ya investiga, desarrolla plantas para que toleren las bajas temperaturas, el estrés hídrico, cosas así, y tú porque, bueno, se está descongelando tu cordillera y todavía tienes agua por unos 10 años más, estás tranquilo. No tiene mucho sentido. Una respuesta a ver cómo cambiar eso, realmente no lo tengo claro, porque si no, lo hubiera tratado de promover en mi país. Veo que masivamente la gente cree en la naturaleza y cree ciegamente en que todo va a estar bien. Me recuerda esa película de No mires arriba. Y bueno, supongo que en México también ocurre y es una tendencia, pensé sudamericana, pero no es cierto, es una tendencia media que aleatoria en el mundo. Al costado nosotros tenemos Argentina, que dejó entrar a los transgénicos y a los monocultivos en base a estos y casi colapsa su economía. Sin embargo, veo que han aprendido de los transgénicos y ya pueden hacer transgénicos en otras especies. O sea, el problema del transgénico hay como una asociación, el transgénico y el monocultivo. Sea transgénico o no, cualquier monocultivo malogra toda la agricultura del país. Y eso es lo que hay que evitar, tener pluricultivo. Por lo tanto, transgénicos de diferente índole es lo que podría ayudar a un país a tolerar o a manejar la seguridad alimentaria. Y bueno, no sabría cómo solucionarlo. Nosotros vamos a estar 20 años más con eso y da pena realmente. Sin embargo, hay gente que lo cabecea, ¿no? Están haciendo, por ejemplo, biotecnología en insectos, ya no están haciendo plantas, cosas así, ¿no? O cultivos celulares para obtener alimentos. Entonces, bueno, te abres paso porque necesitas ir desarrollándote, investigando y mejorando. Bueno, eso sería, no sé si sea una respuesta adecuada, pero en sí no sabré qué se puede hacer. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, en el chat estaba preguntando Juana Ayala cuáles eran las ciencias formales. Le preguntaba a Miguel, pero creo que ya le respondió. Y Miguel, también te preguntan en el chat de Facebook, Tere Villegas, ¿cuál fue la recepción de trabajo de Mario Bunge en América Latina? ¿Y nos podrías responder, por favor? Pues sí, la verdad es que fue bastante mal recibido, pero creo que en buena medida no tanto por el contenido intelectual de su obra, sino más bien mucho que ver con su personalidad, ¿no? Él era una persona muy difícil, era muy poco caritativo con sus colegas, entonces realmente en América Latina se lee muy poco a Mario Bunge, ¿no? De hecho, justo pensé hacer esta charla como justo una invitación a que se acerquen a su obra, ¿no? Porque es interesante. Y bueno, pues al final él nació en 1919, ¿no? Entonces, nuevas generaciones quizá podrían ver y no sé cómo se forma. Perfecto, gracias Miguel. Y aquí hay una mano levantada de Ignacio Bazán. Sí. Adelante. Es una pregunta para Carlos David, ahora que mencionó lo de la seguridad alimentaria, que los organismos genéticamente modificados son también un tema clavado en la comunicación pública de la ciencia, porque, digamos, generalmente quienes lo rechazan recurren a falacias naturalistas, hablando de falacias, y entonces los argumentos que dan a veces son muy malos para enfrentar lo que yo he llamado en otras ocasiones el dilema de la alimentación, y que tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria, que es un concepto que creo que es bien importante y que tendremos que estar también pensando desde la filosofía muy claramente. Entonces no sé qué opine él de este dilema de la alimentación en el futuro, que es cómo le vamos a hacer para que todo el mundo tenga derecho a la alimentación adecuada, sana, sin seguir dilapidando recursos naturales y reducir en lo más que se pueda la crueldad hacia los animales, ¿no? Porque alguien te puede decir, bueno, no consumas carne. Bueno, sí, puede ser, pero también está el problema de los monocultivos, de la industrialización de
agraria y todas estas cosas. Entonces, bueno, era nada más como una pregunta ya un poco metida de último momento, si él tiene alguna reflexión que nos pueda compartir acerca de esto. Gracias. Ya, ¿qué tal, Ignacio? Gracias por tu pregunta. Bueno, voy a poner una analogía, es muy cruel, pero normalmente me tiran piedras cuando voy a ciertas empresas del agro interior del país, porque uso sus materias primas para hacer productos a veces, sobre todo sus productos, pero les digo eso y medio que no me creen. Antes en el centro de Lima había unas mesitas con unas personas con unas máquinas de escribir, y tú ibas y le decías, quiero una carta, y ellos decían, pero ¿para qué? Una carta de amor. Entonces ellos todos tenían ya en su mente una carta de amor y te la escribían, y le dabas un sol y te daban tu carta de amor con tu firma y todo. Luego decías, quiero un oficio, y te tipeaban rápidamente, a un sol te daban un oficio. Todos esos puestos desaparecieron cuando empezaron a las computadoras, esas Pentium 1 o 2 aparecer, Pentium digo, y simplemente se quedaron sin trabajo. Las secretarias que iban de la mecanografía a las computadoras que no se adaptaron también simplemente se quedaron sin trabajo y aparecieron otras. Entonces me da la impresión que el agro está en ese mismo camino, sigue técnicas a veces ancestrales, técnicas sin automatización, y los que están bajo esa conducta van a simplemente quedarse sin trabajo, y vendrán otros con alta tecnología, media semiautomática, y podrán ser más productivos, que sacarán el jugo a la tierra, lamentablemente. Sin embargo, cuando nosotros mejoramos, destruimos algo, suena cruel también, tenemos que medio que destruir para volver a crear. En los sistemas sociales, a veces las grandes ciudades han sido destruidas totalmente y luego se reconstruyen y se erigen mucho mejores. La tecnología agraria, un poco que falta eso. Bueno, China lo está haciendo, Estados Unidos lo hace, y es medio que mantienen su seguridad alimentaria. En Sudamérica no podemos hacer eso. En Perú no podemos hacer eso porque cada agricultor tiene una parcela muy chiquita. Todos tienen 1, 2, 3 parcelas, de lo cual no generan un volumen. Entonces, un poco que no pagan luz, no pagan agua, no pagan terreno y cultivan. Entonces, no sé, ahí suena para mí algo extraño, diferente a la ciudad. Es decir, pagamos luz, agua, terreno. Ellos no lo pagan y obtienen ahí un producto. Y luego se le paga muy barato y dicen que es una crueldad hacia ellos. Estamos atentando con su trabajo. Pero digo, por una práctica ineficiente del poco recurso agrario que hay, encima tengo que pagarle bien. Bueno, yo, como digo, sonaba muy cruel, les dije desde el inicio. Y luego me persiguen en el campo para sacrificar. Pero si nosotros le brindamos la oportunidad de capacitación, ya no a ellos, sino a su siguiente generación, mediante institutos tecnológicos, no universidades, un instituto de 1 año, 3 años para que se capaciten, medio que podrán ya modernizarse y mejorar las prácticas del agro. Ahora, hay el agro tradicional, que es que se maneja, al menos en Perú, y agro, por ejemplo, ya a nivel laboratorio, o cierto nivel de hidroponía mezclado con transgénico. Inclusive hay fábricas de compuestos bioactivos que ya no sacan a la planta, sino siembran a la planta un tipo de sistema hidropónico y luego la sumergen en alcohol. Y rápidamente, y sacan los extractos superficiales. Y así la bañan en alcohol 2 o 3 veces y luego la ponen de nuevo para que crezca en el sistema hidropónico. Y la planta, medio que es estresada, produce más compuestos todavía para defenderse. Y así la tienen en tortura extrema. Ahora, alguien podría decir igual que para los animales eso es una tortura, ese es el vivo de la planta, pero hay una palabra de un biólogo llamado Maturana y Valera, si no recuerdo mal, que son de Chile y que dan un término que me explotó la cabeza, que es la autopoiesis. Si no lo entendí mal, es que uno está con su entorno en una interacción constante y a su vez empieza uno a volverse su entorno y ser individual hacer su entorno. Es esta interacción que te creas a ti mismo en base a esta dinámica. Pasa con los alimentos, pasa con cualquier organismo en el planeta. Sabemos mal matar un animal, pero ¿cuántas formas de vida hay en el planeta? Solamente hay una base de carbono que se ha diversificado en el tiempo, en animales, bacterias, hongos, plantas, pero es una sola forma de vida que se come a sí misma para seguir obteniendo información, interaccionando con el ambiente y seguir diversificándose. Si lo vemos así, da mucha pena tomar un yogur porque hay una bacteria viva. Da mucha pena comer un maki o un sushi porque han verificado, hay un alga muy fresca.
da pena una ensalada porque lo has sacado de la planta recientemente y la estás troceando viva. O sea, sentirías pena por todo, por el piso que pisas. O sea, no tiene mucho sentido para mí. Si vemos a nivel planetario, hay una sola forma de vida que interacciona sobre sí misma. Va consumiéndose, obteniendo energía, obteniendo información, consumiéndose, obteniendo energía e información, y así sucesivamente. Y yo al menos veo ese fenómeno autopoyético. Y si lo aplicamos a la naturaleza, a nuestras cadenas productivas, vivimos más tranquilos. Ahora, ese romanticismo en mi país existe gracias a que hay una cadena comercial de ciertos empresarios que han llegado al gobierno y que venden su marca, ganan un montón de dinero porque venden lo orgánico y lo natural. Solamente por eso, no porque quieren lo orgánico y lo natural. Al menos en Perú no lo comen la clase más baja. Todo se exporta. Entonces, realmente, ¿para quién están cuidando eso? Y el agricultor no le paga más, le pagan igual. Entonces, es una cadena comercial escondida bajo el romanticismo de lo natural. Y lamentablemente... Perdón que te interrumpa, creo que ya nos estamos tomando bastante tiempo y queda otra pregunta. ¿Crees que puedas concluir, por favor? Ya todo, gracias. Gracias. Y bueno, en el chat, Mónica Mondragón te pregunta, Miguel, si Bunge toma en cuenta en algún momento a las ciencias sociales. Sí, justo que era el comentario que le hice a Adrián. Bunge considera que las ciencias sociales, pues sí, en efecto son ciencias. Por ejemplo, lo que él decía es que si nosotros, por ejemplo, queremos explicar un fenómeno como la inflación, ¿no?, como lo que vivimos actualmente, pues la teoría cuántica de campos nos va a ser muy poco útil para hacer eso. Para explicar un fenómeno como la inflación necesitamos una ciencia social, en este caso la economía. Y para encontrar soluciones a la inflación económica, pues no podemos recurrir tampoco a la teoría cuántica de campos ni a la relatividad, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si queremos explicar el comportamiento de un agujero negro, tenemos que ir a la astrofísica relativista, la sociología no nos va a servir de nada. O sea, digamos que para Bunge, las diferentes ciencias, tanto sociales como naturales, explican diferentes aspectos de la realidad. Eso tiene que ver con su sistemismo, ¿no?, con su noción de sistema y emergencia, pero obviamente es largo y no podría tocarlo aquí, pero sí, considera las ciencias sociales como ciencias de gran conocimiento. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y pues con esto concluimos la mesa 7 de Filosofía de la Ciencia General. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Carlos. Sus presentaciones fueron muy interesantes y pues gracias, Adrián, por todo esto. Gracias a todos los presentes. Esperemos que estén mañana aquí para las restantes. Y pues esto sería todo.